Ok, vamos a empezar. El tema, como lo anunciamos, es cuáles son las diferencias entre judaísmo y cristianismo, específicamente a partir de la forma, de la concepción del mundo, del judaísmo y del estoicismo. Quien haya entendido el título y haya venido por el título, seguramente se puede dar una idea de que lo que buscamos explicar es cómo es que las llamadas así religiones judeocristianas no tienen tanto que ver como parecen. Entonces vamos a ir viendo históricamente un poquito cómo se van desarrollando los modelos, centrándonos en los manejos de culpas, arrepentimiento, qué tipo de relación tenemos con Dios y sobre todo, a lo que les va a resultar seguramente muy interesante, es la visión de el Satán, el diablo, la maldad en general. Entonces vamos a divertirnos un poquito. Primer punto. Históricamente es interesante ver dónde nace lo que nosotros conocemos como cristianismo. Entonces, si nosotros pensamos que lo que vemos nosotros en el mundo occidental, tal cual es hoy en día, es lo que fue el cristianismo en sus inicios, entonces pues estamos bastante equivocados. El cristianismo se ha venido desarrollando y se ha venido cambiando, modificando, una constante metamorfosis, no nada más de sus ideas, de sus dogmas centrales, cosa que por cierto no hay en el judaísmo, y tendríamos que remontarnos, pensar, empezar a imaginarnos cómo pudieron haber sido esas primeras diferencias, dónde nace una nueva religión o una religión diferente. Y la verdad es de que esto es antes incluso para la sorpresa de algunos que quizá no hayan oído de esto anteriormente, esto es antes incluso del nacimiento de la figura principal en el cristianismo, que sería Jesús. Entonces, sí, antes es en la mezcla, en el amalgamamiento de culturas que se da con la introducción del helenismo a Oriente. Entonces, las culturas orientales, las culturas antiguas orientales, tienen muchas cosas en común, hay muchas cosas que están bien definidas, pero tienen muchísimo más en común que con lo que es occidental, lo que era helenístico propiamente dicho. Entonces, estas ideas se empiezan a mezclar un poco por la fuerza, un poco por inercia, y se empiezan a dar convergencias de ideas que atraen nuevas ideas. O sea, por ejemplo, es como nosotros hoy en día, no sé si ustedes sientan esto, se han dado cuenta, hay gente que quiere meter con calzador ideas que pueden ser judías en la ciencia o ideas científicas en el judaísmo, con calzador. Entonces, por ejemplo, puedes tener grandes esfuerzos en momentos de la historia donde grandes personalidades dentro del judaísmo quisieron adoptar el modelo judío a cualquier clase de filosofía. No voy a decir ningún nombre específico para que no se entienda que estoy haciendo alusión a uno o a otro, ¿okay? Pero es un intento constante, es algo que ha pasado constantemente. Y hoy, por ejemplo, ¿sí? Si la moda es de que vamos a considerar que el darwinismo está in, entonces de alguna forma el judaísmo tiene que estar de acuerdo con eso. Y si vamos a pensar que el Big Bang puede ser contrario al judaísmo, entonces vamos a ver de alguna forma cómo hacer que queden bien. Voy a citar un ejemplo nada más para que me tengan una idea. Había un filósofo que se llamaba Filón. ¿Habían escuchado de él? Él vivió en Alejandría. Él, pues, trabajó durante toda su vida para adecuar el judaísmo al modelo platónico. Entonces, por un lado, eso es interesante, es un ejercicio interesante de ver qué puede ser compatible y qué no, pero también es un poco triste, es un poquito pobre tener esa necesidad como que adecuarte en cada momento al trending de la época, a la moda. Entonces,
hay que saber realmente qué es judaísmo, porque nos podemos sorprender de cuántas cosas hemos adoptado, o lo tenemos por lo menos en nuestra mente, pensando que son ideas originales del judaísmo, y no, son ideas que nos fuimos asimilando de otras culturas. Entonces vamos a empezar así. Yo creo que un punto interesante por donde empezar, y también muy divertido, es el diablo o el Satán. ¿De dónde salió? ¿Qué es el Satán? A ver, vamos a oírlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el Satán? Es el adversario, es el que se opone, el que presenta ideas contrarias. El malo de la película. ¿Sí? Hay una película, a ti seguramente te gusta, que es no, porque es Leonardo DiCaprio, el actor de la película. Ah, ok. No, vas a ver. Que sale del diablo, ¿no? Ese es el adversario. Ese es un concepto. ¿Alguien más quiere agregar algo? El señor con el tenedor. El señor con el tenedor. El judío con el tenedor. Sí, las pelles y la barba. El equilibrio. ¿Eh? El equilibrio. El equilibrio. ¿Qué quieres decir, Dani? El instinto malo. Yetzer Hara, instinto malo, ok. Y entonces ese instinto malo es Satán. Eso es lo que se llama Satán, es lo que es. Ok. Les voy a hacer algunos cuestionamientos para que empecemos a pensar si es que estas ideas están realmente bien basadas. El adversario, voy a empezar con eso, adversario. Quiere decir, hay una fuerza negativa, autónoma, independiente, que ejerce algo negativo en el mundo, a la cual hay que vencer. ¿A eso te refieres con adversario o me fui muy lejos? No, nada más alguien que para cada cosa que uno dice, esto ha de estar bien, tiene que haber alguien que trata de retarlo para que uno pueda estar más convencido de si está bien o no está bien. Ok, Jaime, ¿verdad? Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Hola. No te reconocí sin lentes. Entonces, pues sí, entonces cada cosa que uno tiene que decir, tiene que haber algo que se ponga en contra. Bueno, pero un poquito más allá de la idea que tú estabas diciendo, hay quien concibe literalmente al demonio, ¿ok?, como una entidad negativa independiente de Dios, como una lucha, como una pelea, como si estuviera... Eso es idolatría. O sea, pensar que existe una entidad independiente del creador del universo que tiene una fuerza o poder para hacer el mal o para ejercer el mal, a la cual hay que vencer para hacer que Dios gane la batalla. ¿Ok? Entonces nos estaríamos equivocando muchísimo. Este problema, ¿quién lo tuvo? Y es de los primeros que tuvieron este problema y que lo resolvieron de esta forma, es de donde nace la idea del mal personificada a través de un ángel caído, ¿ok?, que se revela y que entonces se convierte en alguien malo o en un ser malo, negativo, que quiere hacer a todos que el mundo se destruya y nosotros tenemos que luchar contra él. ¿De dónde salió esto? Sale en una etapa posterior, no en el inicio del Del helenismo. No, sí, posterior. Okay. Y está ligado con el paganismo, porque ahí hay dos fuerzas. Y no es la concepción. Hay un libro que se llama Avesta. ¿Has escuchado alguna vez ese libro? ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese libro? Avesta es como la Biblia del zoroastrismo. ¿Ok? No Zaratustra, era Nietzsche, ¿verdad? No. ¿Me decían? No. Estoy hablando del original. Él era un tipo Abraham Avinu. Me cae bien, la verdad, leyendo un poquito de cuál fue su función, qué es lo que él hizo. La verdad es de que él también, a través de su búsqueda, empezó a darse cuenta de que la multiplicidad de deidades era algo ilógico. Y fue reduciéndolas a conceptos, hasta que llegó un punto donde tenía dos conceptos básicos, que eran el bien y el mal. Y él no pudo estar en paz con la idea de que el mal proveniera de la misma fuente que el bien. Entonces, como no pudo estar en paz con eso, hizo una separación y dijo, está Aharimán, que es el
Dios bueno, o el creador, el Dios creador, y Ashmedai, que es el malo de la película. Para quienes hayan conocido un poquito de literatura rabínica, les va a sonar el nombre. Se le llama, o se lo conoce como el rey de los duendes, ¿sí? Pero la verdad es de que es un concepto tomado de Persia. Y no quiere decir que con haber tomado el concepto nosotros, o en la literatura rabínica, se hubieran referido específicamente a lo mismo que los persas decían. No es un dios, nuestra literatura no es un dios, por supuesto, pero el concepto sí lo adoptamos como para hacer referencia de esa entidad, ¿ok? Y sin meternos mucho en qué tan correcto o incorrecto sea esto, o qué tan bueno, o qué tan... por cierto, si alguien tiene una pregunta, como me están grabando, háganmela por favor, ¿ok? Porque es bien importante. Cualquier cosa que quede en el aire y no se entienda muy bien, me preguntan. Entonces, de ahí sale el concepto que ya traen, no asimilado, pero sí un poquito pegado los judíos que regresan del exilio persa. Sí. Mira, la pregunta es esta. Estás hablando que el judaísmo se creó antes. Uh-huh. ¿Desde cuándo empezó? Ahorita ya estás en los que regresaron después Sí. de la destrucción del templo. Estás hablando en dos mundos, o sea, ya estás hablando en dos situaciones diferentes. No, estoy hablando del principio, o sea... El principio, hablaste... ¿El principio del judaísmo? Sí. No, estoy hablando del principio del cristianismo. Entonces, por eso me estoy enfocando. Quiero ver cuáles son las diferencias para que nosotros recuperemos y podamos limpiarnos un poquito de los conceptos no tan claramente judíos que consideramos judíos, porque así nos enseñaron que son religiones judeocristianas. Entonces nosotros muchas veces andamos cargando con conceptos que no son nuestros, que nos hacen vivir nuestra vida pensando en cosas que no tienen que ver con nosotros. Entonces, para eso estoy tomando como que los inicios conceptuales del cristianismo empezaron antes de Jesucristo. Pero mucho. O sea, el concepto de Satán sale del zoroastrismo persa. Sí. Mucho. ¿Qué año, qué siglo, por dónde? Ok. Sí, muy buena pregunta. Excelente. Sí. Mira, estamos hablando del siglo IV, ¿sí? Del siglo V y del siglo IV antes de la época como cristiana. Entonces, sí, es muy buena la pregunta, perdón, tenía que haber aclarado. Pero en estas épocas, o sea, los judíos habían sido exiliados de su tierra, vivían en su mayoría en Persia, y hay una notoria tendencia a adoptar conceptos persas, tanto que en el Talmud hay muchísimas leyes que están específicamente hechas para separar las costumbres persas del judaísmo, porque éticamente, moralmente tenían muchas similitudes. Tenían este concepto del bien y el mal, tenían este concepto de la trascendencia, etc. Entonces esas similitudes podían permear al judío, y por eso se hicieron leyes. En el Talmud hay muchas que son muy claras, ¿okay? Para que no se fueran a permear de eso. Pero algunos conceptos se fueron igual, si no asimilando por completo, se llevaron los conceptos como algo lingüístico, aunque sea. Sí. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es muy complejo. Sí. Entonces a lo mejor voy a hacer una pregunta chabacana. Buenísimo. Estoy entendiendo que lo que trata usted de decir, para aclarar, judeocristianismo, ¿cómo se llama el asunto del estoicismo? Sí. Entonces, es muy complicado. Entonces mi pregunta chabacana es lo que usted pretende decir. A mí lo que me está diciendo es que habemos muchos judíos incluso confundidos. Lo que quiero decir es... Incluso actuando como judíos de repente, por la influencia... Entonces estamos confundidos. Lo que quiere usted decir tan compleja es que estamos confundidos. Lo que quiero decir... Sí. No, Haz Shalom, lo que quiero decir es de que hay que confrontar cada idea que tenemos para ver si sí es lo que es correcto o no. No que estamos confundidos. El judaísmo por antonomasia. Sí, los judíos pueden estar confundidos en sus ideas de qué es judaísmo a veces. Entonces, por eso simplemente quiero aclarar 2, 3 conceptos que nos van a ayudar mucho.
O sea, esto sí es un poquito complejo, pero al final van a ver cómo termina siendo bastante sencillo porque lo podemos identificar en cosas de todos los días. Y de aquí podemos salir con conceptos mucho más claros de cómo manejarnos en nuestra parte interna, que eso es lo que más me interesa. O sea, no andar viviendo, lo que quiero decir, con todo respeto para el cristianismo, no andar viviendo un judaísmo cristiano. Eso es lo que quiero. ¿Ok? Entonces, para eso quiero identificar dónde vienen estas cositas que llevamos arrastrando. ¿Sale? Ok, entonces, esto del Satán. Entonces, ¿qué es Satán propiamente en el judaísmo? ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la función? Entonces, nos nombra, ¿no? Que es como un controlador de calidad. Control de calidad, me gusta. Yo cuestiona que él es tu hijo amado, ponlo a prueba. Ajá. Y lo pone a prueba. ¿Quién lo pone a prueba? Dios. Dios. Bueno, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo bien de que dice, quítale todo lo que tiene y vas a ver que te va a maldecir. Sí. Entonces, A Job. Pensé que estabas hablando de Abraham. A Job sí es Satán. Sí, o sea, es como control de calidad. O sea, es Okay. el hombre más antiguo en su época fue cuestionado. Ok. Va. ¿Qué significa lingüísticamente, etimológicamente Satán? Acusador. Ok. ¿Qué otra cosa? El incita, acusa y castiga. Incita, acusa y castiga. Perfecto. ¿Te acuerdas de Bilam? ¿Qué pasa cuando hay un malaj que está en el camino y lo quiere desviar del camino? ¿Cómo? Le satánlo. ¿Te acuerdas de eso? Ok. Satán tiene relación con desvío, desviación. ¿Ok? Listot es con samach. Según Rabbi Hirsch, la sin y la samach pueden cambiarse. Lingüísticamente pueden tener la misma raíz. El Satán es con sin, pero sí pueden estar relacionados. ¿Ok? Pero sí, listot es desviar, es moverse. Y aquí le Satán, por eso quiero una palabra que venga con sin en la Torah, que significa exactamente eso, desviar. El punto donde el zoroastrismo no pudo llegar a decir que el mal venga o provenga de la misma fuente del bien y por eso en el Avesta hay un Dios del bueno y un Dios de lo malo. Entonces es esto de cómo podemos entender que el mal provenga del bien. Solamente podríamos hacerlo, que esto es completa y auténticamente judío, entendiendo que el mal no es eso. El mal no es mal. No hay guerra, no hay lucha. ¿Ok? No estamos jugando un jueguito en Nintendo tratando de matar al malo. No estamos... Lo que nosotros llamamos mal es relativo a nosotros. ¿Ok? Es mal porque nos puede causar un daño a los que somos mortales, limitados. Pero ese es el mayor bien que podemos también tener. Cuando fue creado el Satán, se dice Kitov en la Torah, Tov Meod, perdón. Todos los días dice la Torah, creó Dios tal cosa, Tov. Y en un día dice Tov Meod. Buenísimo. Y el Midrash explica que es Tov Meod, Satán. Tov Meod. ¿Por qué? Es el catalizador que permite que las personas se confronten y hagan las cosas por decisión propia. Entonces, si es que somos diferentes a algún animal, lo somos porque tenemos decisión propia. Para que algo que estemos haciendo lo hagamos por integración pura, es porque nos lo confrontamos antes y tomamos una decisión de hacer o de no hacer. Cuando esa decisión es positiva, nos hace trascender. Cuando esa decisión es negativa, es malo con respecto a nosotros. Pero incluso ese mal, incluso esa mala decisión, puede cambiar en algún momento a algo bueno, por un proceso que es Teshuvah, que es otra historia, ¿ok? Pero incluso las cosas malas que llegamos a hacer en algún momento, si a través de esas cosas malas nos dimos cuenta de que tal o cual cosa de verdad es mala y la dejamos de hacer, se convierte en bueno, ¿ok? Entonces, no hay tal cosa como mal, hay deficiencia, hay imperfección. El ser creado es perfecto, nosotros somos mortales, limitados, imperfectos.
Y eso sí es completamente judío. Esto no lo encuentras ni en el Islam, ni en el cristianismo, ni en ninguna otra ideología. Sí. Bueno, dos cosas. Una es donde aterrizamos la idea contraria con respecto a esta visión de lo que es el Satán o el mal dentro de la visión del budismo. Yo creo que lo puedes encontrar en dos puntos. Uno es entender que con el paso de Hashem, Elohim, Hashem Echad, es uno y es el todo y abarca todo. Claro. Eso ya lo define. Exacto. Y a otra es un paso que nos ayuda a aclarar, es cuando en el Tefilá decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Borei Or uBorei Hoshech. Yotzer Or uBorei Hoshech, pero el pasuk dice Yotzer Or uBorei Ra. ¿Y sabes quién le dijo a quién eso? ¿Okay? Eso está en Ezra, creo, en Ezra o en Nehemías. Y eso se le dijo a Koresh. ¿Y Koresh qué era? Zoroastrista. ¿Me entiendes? ¿Dónde está el match perfecto? Lo que encontramos en un libro de la época donde está esta confrontación, se le dijo a Koresh, yo soy Dios quien hizo lo bueno y lo malo. ¿Ok? Porque era algo que ellos no concebían así. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que nosotros podemos entonces, si no comprendemos, por ejemplo, entre otros muchos puntos, podemos vivir nuestra vida pensando que hay una entidad negativa que hay que vencer, ¿ok? Y haciendo casi Avodah Zarah, llegando casi a eso, ¿ok? Cuando pensamos de que hay un ser que viene y nos domina y es un ser malo, no, te estás confrontando contigo mismo. ¿Sí? Ahora, cuando uno toma una buena decisión, qué padre, pero cuando uno toma una mala decisión, ¿ok? Y entonces, es que fui poseído, ¿ok? Me fui poseído por el Satán. O las culpas, eso es terrible. ¿Sí? Las culpas en la Torah, ¿cómo se manejan? Cuando hay alguien que tiene una ashma, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Inmediatamente lo que tiene que hacer es, una shma es culpa, es la palabra que sería equivalente a culpa. Llevar un korban, que es asham. O sea, la culpa no es algo que se carga, es algo que crea una responsabilidad. Y para tener una culpa, uno tiene que haber identificado el error. Si no es algo que se identificó como error, entonces es un het, shogeg, es otra categoría. ¿Okay? Pero lo que intenta la Torah al hacer que haya un tema de arrepentimiento es que la persona tome la responsabilidad y salga, ¿okay? A través del error, entonces tomar un lekaj quiere decir un aprendizaje y salir de ese error, pero no cargar con una culpa, ¿okay? Entonces esto puede llegar a tal grado que si no se aplica, uno puede llegar a vivir cargando culpas de una forma donde pues casi llegas a Kippur, de verdad a hacer, o sea, en vez de tomar conciencia y hacer cambios, nada más a confesarte, es importante verbalizar las faltas, pero no a confesarte como hacen en otros lugares, donde vas y confesas tu falta. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar todo lo del zoroastrismo? Porque el estoicismo, que es una corriente filosófica helenística, de donde sale, no la moral de cómo actuar, pero sí la ética cristiana, sale del estoicismo. Zenón, que fue el fundador del estoicismo, era oriental y estaba muy influenciado por ideas zoroastristas, muy. Entonces, este asunto de la culpa pasa, o sea, es increíble, pero si vas trazando cómo pasan las culpas a la mente común judía, están pasando a través de entidades que no son nuestras y nada más nos dijeron que así son, o alguien que no sabía nos explicó que así debía de ser. Entonces podemos mal identificarnos con nuestras ideas. Este es un ejemplo. Luego, el determinismo. ¿Saben qué es determinismo? ¿Les suena algo? Determinismo no en física, ¿okay? Determinismo. Hay una pregunta muy famosa, que hasta hace el Rambam, y no voy a entrar porque el Rambam no la contesta, pero el Rambam dice, ¿y si Dios todo lo sabe?
¿Cómo es? Mitagräubenfinger. Sí. Y si Dios todo lo sabe, entonces sabe si voy a pecar. Y si sabe que voy a pecar, entonces yo no podía no haber pecado porque Él es perfecto. Y si sabe que yo no iba a, ok, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Y entonces ¿por qué recibo premio o castigo por lo que estoy haciendo? Y entonces hace una pregunta excelente y dice, el Rambam dice, y esa pregunta no se hace porque su respuesta es muy complicada, y ahí dejó el tema. Y el Raavad, que es un comentarista que se dedica a criticar al Rambam, dice, así lo hacen los jajamim. O sea, tú no haces una pregunta para no contestarla y nos dejas así intrigados, ¿ok? Sin meterme a ver por qué el Rambam no la contestó, el determinismo sale del estoicismo, ¿ok? Para los estoicos, ya saben que todo lo griego es física y ética, ¿ok? Y otras cosas. Pero para los estoicos, el universo estaba compuesto de átomos, que no significa lo mismo que significa para nosotros un átomo, es decir, entidades materiales básicas que rebotaban todo el tiempo unos con otros. Y por eso toda la materia es algo, no hay pizarrón, es algo cíclico, quiere decir, todo lo que ha pasado pasará, volverá a pasar, se crean los mundos, se destruyen los mundos y vuelve a pasar, y entonces todo está predeterminado por una cosa que se llama logos. Es inamovible. Y es, sí, inamovible. Entonces, esto del destino, del determinismo, del destino, en inglés es muy bueno porque en inglés tienes destiny y tienes fate, que son dos cosas que no son iguales. En español hay destino y destino, ¿ok? Pero, ¿qué es? ¿De dónde viene fate? ¿No? Nadie me da una clue, Daniel. Fate es... Fatality. Ya no tienes de... Fatalismo en español. ¿Okay? Algo que es inevitable. Entonces el concepto de destino inevitable viene de ahí. Ese fatalismo es posible y se puede prever por los astros. ¿Ok? Se puede prever por los astros, puedes ver el futuro, puedes muchísimas cosas. ¿Ok? Y no hay forma de cambiarlo. Entonces el estoico, ¿qué hace? ¿Para qué lucha contra el mundo si nada se puede cambiar? No hay libre albedrío, no lo existe, no hay. ¿Ok? Entonces eso es lo que mete en la idea de los estoicos, que haga lo que haga el ser humano, de todas formas él no es dueño de nada de lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, los estoicos, si les estaba yendo mal, se suicidaban. Séneca se suicidó. Séneca fue un estoico. ¿Ok? Poncio Pilatos se suicidó, era estoico. Una muerte muy estoica. O como en español hasta hoy se dice, su jefe lo estaba regañando y él aguantó, estoico. ¿Ok? Es decir, ¿para qué discuto si no lo puedo cambiar? ¿Sí? Hay sherpas, pero es otra cosa. Los sherpas ahí en Nepal no, son gente que no discute. Entonces cuando le dicen a la gente que o sea, no subas ahorita porque te vas a morir si te subes, y dices, me vale gorro, yo sí puedo. Bueno, ok. Entonces, ¿para qué discutir? Aguantar estoico, ¿sí? Porque de todas formas no se puede cambiar nada. Entonces si a uno le está yendo mal, otra vez Mitagräubenfinger. Si se suicida y se muere, ya estaba predestinado. Si sobrevive, ya estaba predestinado. O sea, no pierde nada. Entonces, la forma de encontrar la felicidad en la vida es fluir con la vida, no discutir con la vida, no hacer nada en contra. ¿Okay? Que obviamente esto no puede ni siquiera tener un poquito de comparación con el judaísmo. Si todo lo que viene a hacer el ser humano de acuerdo al judaísmo es usar su libre albedrío para determinar qué es. Por eso la confrontación, por eso las mitzvot. Por eso hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Entonces, sin embargo, tan diferentes como se ven unos con otros, empieza a haber también mezcla. Empieza a haber un caldo de cultivo donde la gente empieza a
transmitir ideas, y nuevamente, como el estoicismo, de todas las ideas helenísticas, que no puedo hablar de todas ellas hoy, aunque sería también muy divertido, es la más ética, la más moral, es la que más se adecua con el judaísmo, y por lo tanto es de los judíos, que evidentemente estamos hablando de judíos que no son extremadamente conocedores de su propio judaísmo, tratan de hacer de alguna forma que hagan match, ¿ok? Que no estén tan en contra. No así con el epicureísmo, que desde el principio está, o sea, ser epicureos, ¿sí? De ahí sale, ese concepto sale de ahí, es lo peor que hay, ¿ok? Porque ahí no había ni forma de buscarle, no había ni cómo ver que esas dos corrientes fueran similares. Pero sí, entonces nosotros no estamos tan mal, o nosotros podemos decir, no sienten como así el judío de vez en cuando, muy frecuentemente trata de verse con el no judío que está al lado, de decir, no, pues fíjate que no somos tan diferentes, sí, yo no como de lo que tú comes, ni nada, ni hago de lo que tú haces, y yo no rezo a lo que tú, pero es más o menos lo mismo, fíjate cómo es todo la misma. Esa tendencia es una cosa que siempre ha pasado, ¿ok? Y es por eso que se filtraron estas cosas. Siguiente cosa que genera el estoicismo, la visión de la pasión, cómo se entiende la pasión de Jesús, cómo está en el Nuevo Testamento. Eso es sufrir, el concepto de sufrir, de sacrificarse, de aguantar el castigo, de poner la otra mejilla. Todo eso, no hay nada que sea menos judío que eso. ¿Ok? Abba leorgeja, ashkem leorgo, si se saben esa halajá. Alguien quiere matarte, ¿qué tienes que hacer? Si no hay otra forma de defenderte. ¿Ok? Pero si es la única forma que tienes de defenderte, es poner la otra mejilla. Esa idea sale del estoicismo. Y toda la visión de sacrificarse, que muy asimilada tenemos, de que yo me voy a sacrificar por el otro, ¿sí? No es judía, no es nuestra. Nosotros no queremos sacrificios de ningún tipo, queremos esfuerzo, sí, queremos esfuerzo para llegar a algo, ¿ok? Entonces, no es que tus sufrimientos son capará, ¿verdad? Tus sufrimientos son capará. ¿Por qué son capará? Porque a través de ellos nuevamente aprendes algo. Si tú dices, ok, se rompió el vaso, capará. Nada más porque se rompió el vaso, capará, no. Así se rompió es porque algo tenía que romperse. Entonces ve, identifica. Pero sí vemos que hay un tipo de sacrificio, porque naturalmente ¿Corbanot? Sí, muy bien. Yo meto el centro para que metan el gol. Perdón. Ok, es que sí está como que hace calorcito. Un segundo, contesto su pregunta y voy para allá. Ok, entonces, justamente eso, ¿qué son los korbanot? Los sacrificios, el holocausto. Sí, korbanola. Ok, ¿qué tenía que hacer la persona que llevaba un korbán? Es diferente, cada korbán era... Dame el que quieras, el ejemplo que quieras. Un korbán que llevaras. El cerrito. Sí, pero no de qué animal. O sea, ¿qué tenía que hacer una persona que llevaba un korbán? Ok, llevas el korbán. Ok, tienes que estar presente. Tienes que dedicarlo ahí. Tienes que ir al Bet HaMikdash. ¿Qué pasa si vivías en, no sé, en Camachalco? Y tenías que venir hasta Acapulco 70 para dar una clase. ¿Ok? Pues tenías que dejar todo, tenías que ir y estar presente, y llevarte tu animalito y el korbán y estar ahí. ¿Qué era Jerusalén? ¿Qué era el lugar donde estaba el Bet HaMikdash? El lugar más educado de Israel. ¿Okay? ¿Qué se intenta con llevarte ahí y que no puedas hacer un corbán en tu casa? Si es un sacrificio nada más de, voy a sacrificar y la sangre la voy a vertir, ¿okay? Hazlo en el patio de tu casa. Y está extremadamente prohibido hacerlo en el patio de tu casa. Tienes que ir. Ya no me acuerdo cómo sigue. ¿Okay? Pero tiene que ser específicamente ahí, no puede ser en ningún otro lado. Porque lo que se intenta es de que la gente vaya ahí y aprenda algo. Y si es nada más por el corbán, por la idea del corbán, eso lo dice el Rambam, ya vale la pena.
aunque Dios no necesita ningún corbán. Pero de todas formas, tú al momento de estar ahí haciendo el corbán tienes que tomar conciencia de por qué lo estás haciendo. Lo dices, este es un asham y lo traje, o es un hatat, lo traje por esto, hasta un toda, agradecimiento, lo traje por esto, ¿ok? Y después de hacerlo, entonces ves cómo lo van destazando, cómo lo van cortando. ¿Y cuál es la idea de eso? Es ver, o sea, uno se imagina muy diferente físicamente a los animales, pero al final cuando ves, cuando abren, si alguien ha comido pollo después de ver cómo se hace la shejita y el nikur, lo felicito. Yo he hecho shejita y nikur y melija muchas veces y no me dan ganas de comer. Ya si es otro pollo comprado en otro lado, si no son los que yo maté, ¿no? Entonces, pero eso te hace consciente, ver todo eso te hace consciente de lo que realmente eres. Esa es la idea. Entonces, si nos quedamos con el sacrificio nada más en un sacrificio, ¿ok? No se traduciría por corbán. ¿Qué es corbán? Es acercamiento. ¿Okay? Entonces, mucho más que nada más matar al animal. No es sacrificarse en el sentido de darse golpes de pecho o sacarse sangre, lacerarse. El ayuno es también para darte cuenta, nitmaet helbi vedami. Un día que no como, ¿qué soy? ¿Qué un día? ¿Ok? Unas cuantas horas que no como, no tomé agua. ¿Y cómo me siento? ¿Qué soy? El señor que tenía gaba y el señor que era aquí el más importante y aquí mis chicharrones truenan y este es mi negocio y se hace aquí lo que ya digo. Un día no comí, ¿en qué me convierto? En una piltrafa. Llegas a minjá, para todos los que hayan ayunado, llegas a minjá. O sea, si, yo cuando los ojos los traigo aquí, ¿ok? La lengua raspa, es como si fuera una lija. Entonces te das cuenta de que no eres precisamente ser todopoderoso. ¿Sí? Diferente. Un segundito antes, por allá me iban a decir algo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, no sé, del contenido ideológico, teológico? ¿Cuál es la diferencia entre Kiddush Hashem y sacrificio? Porque obviamente de Akiva no voy a decir, se sacrificó, hizo Kiddush Hashem. Sí. Pues Rabbi Akiva no se suicidó, o no es que se dejó matar. ¿Perdón? No es que Rabbi Akiva se suicidó por sacrificarse o se dejó matar por sacrificarse. No hubo que cuando el Kiddush Hashem de Rabbi Akiva no es porque lo mataron. El Kiddush Hashem de Rabbi Akiva es porque no se dejó coercionar. No porque lo mataron. Ahora, al coste de quitarle la vida, ¿sí? Le preguntaban a sus alumnos cuando se estaba muriendo, hasta aquí, o sea, ¿cómo puede ser? Y dijo, aunque te pida que le des tu vida, de todas formas no puedes cambiar. Entonces no se dejó coercionar de que habían prohibido estudiar Torah, ¿sí? Y en esa misma época un amigo suyo que se llamaba Papus Ben Yehuda, ¿sí? Le dice, no seas maredo en ladino significa menso. Entonces, no seas menso, te van a matar. Le dice la famosísima metáfora de los pescaditos y el zorro. ¿Sí? Llega el zorro y le dice a los pescaditos, ¿por qué corren? ¿Por qué están corriendo? Es que hay un pescador que nos quiere, tendió sus redes. Sálganse del agua, vénganse conmigo. Y no, pues le dice, a ti te llaman el zorro, que eres el más sabio de todos los animales, y aquí que estoy en el lugar donde tengo vida, estoy en peligro, me salgo de eso, no voy a vivir ni un segundo. Entonces tú me estás diciendo a mí, Papus, súper inteligente, que yo me salga de lo único que me da vida, que es mi Torah, ¿ok? Porque me están prohibiendo y todavía me dices que soy maredo, ¿ok? Bueno, ya, total, enseñó, lo capturaron, lo llevaron a la cárcel. ¿A quién se encontró? A Papus Ben Yehuda, ¿ok? Ahí estaba también, lo estaban también juzgando y también lo iban a condenar y también lo iban a ejecutar. Le dice Papus a Rabbi Akiva, tú por lo menos te tomaron por algo trascendental. A mí me tomaron por shuyot, por cosas de impuestos. A ti te van a matar y vale algo. A mí me van a matar por andar, por no declarar antes del 30 de marzo.
Entonces, sí. No, el sacrificio no está en la muerte ni en cómo murió, sino en no haberse dejado coercionar. No sacrificio, perdón, el Kiddush Hashem. ¿Ok? Entonces, si entiendo en abstracto, Ay, muchísimas gracias. me acaba de decir, entonces la diferencia ¿Es de dieta? Sí. llevar el sacrificio llevados al extremo de la muerte ambos. Entonces, uno, el Kiddush Hashem, es por defender un valor, por ejemplo, Sí. y el sacrificio es la muerte por la muerte stam. La muerte por la muerte está para, o sea, porque el martirio está falsamente entronizado en algo increíble. Y entonces nuevamente nos lleva a lo que decía hace un rato, la diferencia entre el quietismo budista, por ejemplo, el zoroastrismo, el quietismo al activismo judío. Ujú. Gracias. Que es basado en un concepto, que es responsabilidad. Pues, ¿Sale? Sí. es que en relación a la cuestión del sacrificio, no sé, es pregunta. Por ejemplo, ante una desgracia, como fue lo del tsunami, un terremoto, algo, que uno dice, bueno, sí, ok, yo vivo acá y estoy tranquilo y todo. Pasó en la India, pasó en tal lugar. Yo puedo tomar dos actitudes como ser humano. Ujú. Decir, bueno, pues eso, sí, pobrecitos, Pero están ¿qué muy tiene lejos. que ver conmigo? A mí no me afecta, ni me baja nada de mi cuenta, ni nada. Y la otra acción, la otra actitud es decir, a ver, estamos viviendo en un mundo que está todo ligado, así como Shem Echad, también somos parte de esa unicidad. Y es un llamado de atención también para mí, aunque yo vivo acá y en la Condesa, y pasó algo en el otro extremo del mundo. Camachal. Entonces, sí yo hago el switch y trato de entender y digo, no puedo seguir siendo, o sea, esto no, para empezar, sí me atañe. Ujú. Segundo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Hay algo que tengo que cambiar? ¿Me quedo como estoy? ¿Sigo bien? ¿No voy bien? En fin, y eso es a lo mejor, digamos, el fin último que tiene realmente un corbán. Ujú. Acercarnos, entender, Ujú. comprender, buscar. Completamente de acuerdo. Por eso eres rabioso. De verdad, ¿no? A mí me encanta lo que dices siempre. Además, está buena de Drosha de Shabbat también. Está muy buena. Me saludas a todos, por favor, en Shabbat. Era padre venir al chont. Bueno. No viene porque no quiere. Entonces, sí. Bueno, retomando un poquito en el punto donde nos habíamos quedado, si nadie quiere agregar nada más. Esto nos lleva a otra cosa más. La imposibilidad humana de hacer o que tenga valor cualquier cosa que haga y la sobrevaloración del sacrificio, el martirio, nos lleva a otra cosa más. La necesidad de salvación. Si no podemos hacer nada y no podemos llegar a nada y nuestras acciones no valen nada porque están todas predeterminadas por los designios del Creador, ¿okay? Y nosotros tenemos que aguantarnos todo, pues tiene que venir una entidad ajena, exterior, sobrehumana, que venga a salvarnos. En el cristianismo, nuevamente con todo respeto, el ser humano nunca, por más bueno que sea, nunca deja de estar en pecado. El ser humano nace en pecado, vive en pecado, muere en pecado. Y entonces solamente puede ser redimido a través de la salvación. ¿Qué? Le confiesa al Padrecito, ¿no? Sí, por eso es una entidad que tiene el poder, son los poderes eclesiásticos, o sea, fuera de la... O sea, tú no estás en esta clase, es otro nivel. Un rabino es nomás un brother igual que tú, que lo único que hace es... Pues estudió un poquito más de Torah y te está enseñando lo que sabe. No es que es una clase diferente. Hay Kohanim, eso es otra cosa, ¿ok? Pero no es el que te puede salvar, nada más a través de él. Tú puedes, en Kippur, por ejemplo, tú puedes ir y irte a rezar y que ahí el Señor, el Hazán ese que está ahí rezando, que Él rece por ti. ¿Sirvió de algo tu Kippur? Nada. Todos tienen que estar rezando igual.
pues hay que aprender, hay que tener libros, hay que estudiar, hay que saber. No es nada más de que llega alguien y te dice 3 cositas y entonces ya te ¿cómo se dice? Excluye. No. Exime. Exime, gracias. Sí. O sea, no hay ese concepto de que hay exacta. No. O sea, porque finalmente yo pensaba que por eso yo había escuchado también que el Shalia Tzibur, que si está ahí. Estás hablando de alajá, Guido. Por supuesto, si no. Sí, tienes que oír en el peor de los casos y contestar. Sí, contestar. Sí, pero alajá, ¿ok? Pero no es de que el Señor está ahí. De hecho, en la época de la Gemara y todavía muchos hasidim hacen tefilá abajo de donde están los demás, no arriba. Para que no sea una cosa de que yo soy el Hazán, estoy aquí arriba, ¿sí? No, el Hazán está todavía abajo que el resto de los demás. Para que todos entiendan que no es que ya le aventaron su responsabilidad. Específicamente al Zahir Mishtaleach, la gente se equivocaba mucho que el Zahir, que el chivo expiatorio, Zahir Mishtaleach, que lo tiraban, se llevaba los pecados. ¿Ok? Y entonces llegaban con donde estaba el Zahir y le aventaban cosas y le echaban y lo hacían inapto de tanto que le querían echar sus cosas. Eso es un error. El Zahir Mishtaleach se hace por una razón, ¿ok? Pero no es que el Zahir, el chivo, es el que te da la expiación. Tú estás en Yom Kippurim y no haces teshuvah, que tobel vesheretz veyado. Es como si estuvieras metiéndote en una mikve con una lagartija, ¿ok? Entonces no sirve de nada. No sirvió la mikve. Entonces tú vas a hacer Yom Kippur y pensar que es la expiación per se así por sí sola. No, se necesita también tú poner algo de tu parte. Hay cosas que tú no estás consciente que hiciste, que a lo mejor Kippur expía, ¿sí? Me'elav por sí mismo. El mar está lleno de pececitos y es una mikve. Sí. No, pero tú no estás agarrando al pez. O sea, si te haces mikve agarrando un delfín, no, tampoco. Bueno. No, sí sirve, ¿eh? Si agarras un delfín, sí sirve. Tendría que ser como algo así, como una tortuga. Hay sheratzim, hay algunas cosas que tienen tumá. No, los animales marinos no tienen tumá. Okay. Entonces viene esta necesidad de que venga algo de afuera y te exima, te redima. Otra vez, no hay nada más contrario al judaísmo, ¿sí? El judaísmo es de responsabilidad y si tú no haces lo que tienes que hacer, nadie lo va a hacer por ti. Y no nada más eso, si tú no haces lo que tienes que hacer, nadie va a hacer eso en ningún momento de la historia. Tu alma vino aquí a hacer algo que es tu tikkun, ¿ok? Viene a ser tu cosa específica, ¿ok? Y habrá existido Moshe Rabenu y campeonazo, buenísimo, wow. Y Rabbi Akiva y todos los grandes, Abraham, Isaac, Jacob y todos. Pero el mundo no está completo si yo no pongo mi parte, ¿ok? No es nada más una responsabilidad de qué voy a hacer con mi vida, es de que si yo no hago lo que realmente vine a hacer con mi vida, todo quedó en desequilibrio, todo, ¿ok? Entonces, pensar que uno puede redimir a otro, no puedo yo entender cómo se les ocurrió que pueda ser una religión judeocristiana, ¿ok? ¿Qué es lo que sí se tiene en común? Ay. Una pregunta rápida. Sí. El concepto de la salvación, ¿es un concepto importante para el judaísmo o no? Porque para todas las demás ideologías es el concepto. La palabra salvación es con lo que vendo. Es con lo que vendo para que se me unan corderitos y ven acá y serás salvo. Y ponte bombas y te vas a salvar. Y vas a tener no sé cuántos vírgenes después de esta vida. 70. La palabra salvación vende muchísimo. Y nosotros mismos decimos, sí te has dado cuenta de que nosotros no nos contamos ni por millones, ni por, bueno, por millones sí, pero no por miles de millones como otros. No somos populares. Tampoco tratamos no hacemos, vendemos otro tipo de mercancía, ¿ok? Pero no eso,
Cuando nosotros tenemos Hashem Shia, Melech, Yiraneinu, Beyom Koreinu. Es decir, ¿qué significa? Que lo tenemos que llamar y nos va a... Esa parte no la entiendo. Sí. Nos va a salvar. La salvación es importante. No es Sí, ¿sabes qué es Matzmiach Yeshua? Excelente pregunta, me encantó. Además la formulaste muy bien. ¿Sabes qué es Matzmiach Yeshua? Tzemach es algo que crece. ¿Correcto? ¿Quién lo plantó? O sea, ¿sabes qué es Yeshua? Por lo menos... Sí, obvio. Pero tú haces Pithosh el Mahat, tú abres un espacio, un resquicio, aunque sea como lo que hace la punta de una aguja. Y por ahí, que es lo que tú pudiste hacer, entra la luz y se abre una puerta como el tamaño de la entrada del Bet HaMikdash, que era enorme. Entonces, ¿qué es Yeshua? Matzmiach. Tú hiciste tu parte, no puedes lograrlo todo, no todo está en tus manos, por supuesto que no. Esto crece, florece a partir de algo que tú hiciste también. ¿Okay? Si no hubiera algo que tú tienes que hacer, tu vida ni siquiera tiene sentido. Nada. Es exactamente lo contrario. Otros pueden ayudarte, puedes tomar ejemplo de otros. Cuando tú estás caído en algún momento, entonces alguien tiene que venir y ayudarte a salir, etcétera. Hay gesed en muchas formas. Ayudar, sí, pero uno no puede dejar de hacer lo que te corresponde. Entonces esto en los negocios todo el mundo lo entiende, que hay que hacer ishtadlut en el business, todo el mundo lo entiende, porque ayúdate que yo te ayudaré, que tampoco es nuestro, ¿ok? Pero en la parte espiritual como que ahí no nos queda muy claro y estamos esperando a que las cosas vengan de la nada. Con respecto a esto de lo que dice el tema de que no es, aunque quieran hacerlo parecido, por ejemplo en el punto del cristianismo, catolicismo, etc., lo quieran hacer parecido al judaísmo, yo siempre como que me chocó fue esto de que puedes toda la vida ser un maleante y al final de la vida decir, yo creo en Chucho. Es que ellos no lo dicen, pero es la base. Es que no, por más buena onda que seas en la vida, por más piadoso, por más dadivoso, eres lo máximo, ¿sí? No hubo nadie como tú en la historia de tanto bien que hiciste y derrochaste para los demás. Eres un pecador inmundo, inútil, que no sirves para nada y lo que tú hiciste no tiene valor alguno. Eso es una cosa que no lo dicen, pero así es. Bueno, sí, si no creen lo que ellos creen, entonces necesitan. Si tú eres un asesino, si tú eres lo peor que hay en el mundo, no es de que tienes que hacer una labor para cambiar y para mejorar y todo. Sí, vas, recibes la extrema unción, te tienes que flagelar un poco y ya, estás salvado, porque de todas formas no eres tú. Pero aquí donde viene la confusión es que también para nosotros los judíos, aquel que cometió la tría, por más buena onda que fue, que ayudó a 50.000 personas, tampoco va a tener una mamá. Es decir, ¿por qué? Porque finalmente hizo Abodá Zará. Bueno, Abodá Zará es una de las cosas que tienen capará con la ejecución. Y la ejecución es parte del reconocimiento de la falta, ¿ok? Y cuando sí sabes cómo dice la Torah con respecto a la persona que es ejecutada, ¿ok? Que la persona que es ejecutada es incluso, es la Gemara en Sanedrín, cuando le estás aplicando, digamos, la horca o la muerte por asfixia, porque no era horca, era otro método, tenía que ser la cuerda que se usaba, tenía que estar cubierta por algodón para que no le sacara sangre. Igual lo estás matando. No, porque una vez que él ya recibió lo que tenía que recibir, es igual de bueno que tú, ¿ok? Si alguien tenía que recibir makot, ¿ok? Le tenían que dar lashos, latigazos, azotes. Entonces, venikla ajija le eneja. Si ya recibió su castigo, es ajija, ¿sí? Y el cadáver de una persona que fue
lo peor, ¿sí? Después de que ya recibió su castigo y que ya obviamente tuvo que también reconocer su error, entonces, Lotalini blato alaetz kikabortik verenu, no lo puedes dejar así afuera para que sea escarnio de todos y que vean, miren lo que le pasa a los que hacen las cosas mal, y dejar ahí su cadáver como todo el mundo hacía, para que se pudriera ahí durante quién sabe cuánto tiempo. No, lo tenías que enterrar ese día. Entonces quiere decir que no es, o sea, el que comete un error tiene que enmendarlo de alguna forma. Pero entonces, lo que pasa es que en este caso, en este ejemplo, su sufrimiento, perdón que lo diga de esta manera, sí, su martirio. Sí, su sufrimiento expió su pecado. O sea, me suena como un concepto. No necesariamente es el sufrimiento lo que expió su pecado, es un castigo directo. Hay cosas que son mucho peores, que no tienen un castigo directo, ¿sí? Son más sutiles y no son castigables en este mundo, ¿sí? Hay cosas que a ti te pueden parecer que son nada, o a nosotros, a cualquiera de nosotros nos puede parecer que no son nada, pero robar menos de un valor transferible, que es una pruta, es el mínimo valor transferible, no tienes forma de pagarlo en este mundo. Eso es muchísimo más grave. Robaste una uva que cuesta menos de una pruta. No hay valor tan pequeño en el mundo donde puedas regresarlo. Entonces eso puede ser mucho más grave. Todo esto viene en un trasfondo de responsabilidad y no se puede dejar impune al que hace algo que es muy malo. Tiene que recibir algo que sea justamente a través de lo cual pueda decir que enmendó, ¿ok? Pero no es el sufrimiento en sí. Ok, bueno, ¿qué es lo que sí tenemos junto? Ok, vamos a ver. Tenemos junto el Antiguo Testamento, que no sirve para nada más que para decir que hay una evolución, ¿sí? Que había una cosa que era Israel, que era una nación, que en algún momento fue elegida y que en algún momento tenían una misión en el mundo, no hicieron lo que tenían que hacer, entonces ya los cambiaron y ahora el verdadero Israel es el que, eso es lo único que hay, ¿sí? Y conceptos de, ok, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le preguntas a un cristiano, y dice, oye, ¿tú cuidas los 10 mandamientos? Un cristiano religioso, ¿tú cuidas los 10 mandamientos? ¿Qué te va a contestar? Sí. Pues sí, claro, por supuesto. Y Shabbat. No, eso no. ¿Cómo no? ¿Cómo no están los 10 mandamientos? ¿Shabbat? ¿Sí? Eso no lo tienen. No, porque no saben qué son los 10 mandamientos. La ley mosaica ya no tiene vigencia. Puede derogar. ¿Sí? Necesitan engancharse de algo para darle valor de continuidad. Esa es, o sea, similitud moral en algunas cosas, no sé, ¿ok? Ética tampoco. Entonces, a mí me da mucho coraje cuando dicen religiones judeocristianas, porque no hay similitud alguna. No la hay. Pero es más, nada más una cosita antes. Sí. La masa crítica de donde se tuvo que aferrar al cristianismo, ni siquiera, o sea, no fue ni siquiera los judíos helenizados, ni siquiera de esos. Buscaron, ahí estaba Pedro, ¿no? Que se llamaba Shimon Kefa. Dijo, no, que este nuevo mensaje es para los judíos. Y está el otro, que era Pablo, y no eran los picapiedra, ¿ok? Y no eran los picapiedra, que se dio cuenta que no había marketing para ni siquiera los judíos más helenizados, ¿sí? Tenían muy poquitos. Y entonces fue a buscar griegos, romanos, ¿ok? Pues en Egipto, la masa no la pudieron obtener del judío. Si fuera tan similar, pues, es que es absolutamente incompatible. No es que no es similar, es incompatible. El concepto de Mashiach, ¿ok? El concepto que va a haber una persona a través de la cual se va a suscitar un cambio, ¿ok? ¿Sí? Puede ser que ahí algo, pero la onda de que el Mashiach tiene que sufrir un martirio no es nuestro. Y si alguien me llega a decir que Isaías 52 no se está hablando de una persona, si no saben qué es Isaías 52,
no importa. ¿Ok? Bueno, a modo de conclusión, porque la verdad habría muchísimo más que agregar, había muchísimo más que decir, ya tenemos aquí 1 hora, igual podemos seguir con preguntas y respuestas, nada más no quiero forzar a nadie a quedarse, digamos. A modo de conclusión por ahora sería, ¿sí? ¿Qué quiero yo con todo esto? ¿Por qué viene este señor de Tecamachalco aquí con nosotros a contarnos historias que son muy complejas, ¿ok? De una forma chabacana, para la que quiso venir el Señor a decirnos el día de hoy, ¿qué es algo de acá y de qué me sirve todo esto? Me sirve porque a mí lo que me gustaría es simplemente que cualquiera de nosotros salga de aquí y busque un cuestionamiento, que nada sea aceptado sin antes ser investigado. Esa es la confrontación de la que estábamos hablando en el principio, ¿ok? Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, que es, wow, o sea, es increíble su forma de escribir, su forma de ver, y también algunos otros autores, pero específicamente en este caso, en un libro que se llama Tzidkat HaTzadik, dice que es que si no hubiera cómo confrontarse, tampoco sería nada lo que haces, nada lo que eres. Quiere decir, si en algún momento uno nunca tuvo una duda, tampoco uno nunca tuvo una convicción. Si uno piensa que existe una pregunta que es pecaminosa o que te puede hacer mal o que te puede hacer daño, entonces lo que estás haciendo es actuar de una forma no judía, ¿ok? Y si en algún momento de tu vida, en tus transiciones, sientes que algo no te cuadra, pues entonces investígalo hasta el fondo. El peor koifer, apicoires, hereje, como lo quieran traducir, es la persona que no hace preguntas. ¿Saben por qué? Ven que no hace preguntas, demuestra que en el fondo de su ser cree que no hay respuestas. Entonces no quiere preguntar nada para que no vaya a ser que no encuentre una respuesta y entonces se le caiga toda la estructura. ¿Sí? Alguien que de verdad tiene una convicción firme, que eso significa emuná, no es fe, aunque en español también fe no significa creencia ciega, significa fe de facto, de lo que es real, ¿ok? Entonces, si uno no se pregunta nunca nada, entonces no está creyendo en nada tampoco, no está convencido de nada. Y puede ser que por haber pensado de una forma no judía, decir, no, es que yo no puedo hacer esas preguntas, porque si hago esas preguntas entonces me voy a revolver el cerebro y a lo mejor termino haciendo sí, lo que quieras, ¿sí? Entonces nunca va a llegar a nada. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es lo que nos ha heredado el judaísmo después de miles de años? ¿Sí? Preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Abraham Avinu, ¿qué hizo con Dios? Le dijo, tú vas a heredar esta tierra. ¿Qué hizo Abraham Avinu? ¿Cómo sé? A ver, si lógico lo que me estás diciendo. ¿Sí? Si yo no puedo tener hijos, ¿cómo me estás diciendo que voy a tener con Dios? ¿Cómo me estás diciendo que yo voy a tener hijos y tú, entonces Brit Ben Abetarim y todo esto, ¿ok? Entonces llega Dios y dice, voy a destruir Sedom. No, ¿cómo Dios vas a destruir Sedom? A ver, ¿qué? Sería inadecuado para ti que tú mataras a toda una ciudad si hubiera por ahí, seguramente hay 50 tzadikim, le dice Dios, no hay. Bueno, 40, tampoco. 25, no dijo 25. Regateo. Pero entonces, si nunca nosotros, en nuestra esencia, nunca hemos aceptado nada per se, entonces tampoco podemos empezar a hacerlo ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿de qué nos sirve lo que vinimos a hacer el día de hoy? Salgan, pregunten, cuestionense, y es sorprendente que de verdad sí hay respuestas, no nada más hay respuestas, hay una respuesta adecuada para cada persona. Eso es realmente increíble. Pero no me crean, vayan y averígüenlo. Gracias por invitarme.